hablar de lo que se viene también en el Mundial de Brasil 2014. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, Víctor, hablar con ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, Matías, para comenzar, vamos a hablar un poco de la era Sabella, ¿no? La era Sabella, cómo ha transformado a la selección argentina, qué han cambiado, qué cosas han cambiado con la llegada del técnico ex Estudiantes de La Plata. La sensación que da Sabella es de un hombre que tiene un proyecto claro de trabajo, que además vino a darle a la selección un perfil bajo y a tratar de consolidar a un grupo que empezó a encontrar en aquel partido de la eliminatoria ante Colombia como visitante, y creo que desde allí, sabiendo más corto, que habitualmente tiene un entrenador entre mundial y mundial, empezó a llevar adelante todo un trabajo para garantizar un grupo, por sobre todas las cosas un plantel que pudiese girar alrededor de Messi, a quien de manera definitiva ya le entregó un poco la capitanía y esa cuestión de ser el planeta alrededor del cual gravitan todos los demás. Parece que ese es el hecho fundamental de Sabella y que lo está consolidando ahora con la decisión de armar todo un plantel alrededor de la estrella. Tal vez esa decisión de tener a Messi, como lo ha usado, mejor dicho, es lo que le diferencia de técnicos como Batista, como el mismo Maradona o como el mismo Alfio Basile, ¿no? Así es, sí, bueno, con el correr del tiempo, Sabella lo que ha decidido, a diferencia de los demás, es que él quería exclusivamente armar la selección alrededor de Messi, cosa que no sucedía en la época de Basile, cuyas ideas futbolísticas además quedaron ya un poco pasadas de moda, y tanto Maradona como Batista terminaron arrodillándose a la tentación de llevar a Carlos Tevez. Tan así es que Batista pierde la confianza del grupo cuando Argentina se queda fuera de la Copa América, porque le había prometido al plantel que Carlos Tevez no sería convocado, y finalmente lo lleva por las presiones que existieron. Quiero aclarar en este punto que Tevez no tiene ningún problema personal con el resto de los jugadores de la selección, pero a estos no les gustó demasiado que Tevez se permitiera estar ausente del equipo durante los procesos de eliminatorias y demás, y quisiera volver cuando ya se acercaba la competición importante. Lo hizo en el Mundial de Sudáfrica, lo volvió a hacer en la Copa América en nuestro país, y en ese momento entonces se provocó este quiebre que desembocó en la salida de Batista. Matías, guardando las proporciones, haciendo una comparación entre la selección argentina y la selección colombiana, preocupa la parte de la defensa en ambos casos, ¿no? Como le preocupa a Sabella, también le preocupa eso a Pekerman. Hay algunos Sí, jugadores, disculpen, algunos jugadores que puedan faltar en esta selección de Sabella. yo creo que no, a esta altura ya Sabella tiene consolidado el grupo, no va a haber sorpresas, la defensa además hace mucho tiempo que Sabella ya la tiene definida, el arquero va a ser Romero, pese a que no tiene continuidad en el Mónaco, Zabaleta de gran presente en el Manchester City, después la pareja de centrales va a ser Federico Fernández y Ezequiel Garay, y por el lado izquierdo Marcos Rojo. Esto lo decidió, lo trabajó, fue la defensa que mayor tranquilidad le dio, si bien es el sector del equipo argentino que mayor cantidad de dudas provoca. También esto está asociado, digámoslo, a esta decisión de Sabella, acordada con Messi, de formar 4-3-3, algo que al técnico de la selección argentina no le produce ni comodidad ni demasiado agrado, porque es un técnico más bien de buscar el equilibrio, de tener ante todo solidez defensiva, pero como Messi quiso jugar de esta manera, Sabella privilegió que él se sintiera cómodo y entonces apareció ese equipo con Gago, Mascherano, Di María en la mitad de la cancha para que adelante pudieran convivir Messi, Higuaín y Agüero. Esto trae conflictos por las bandas, Argentina padece que en la mitad de la cancha no tiene tanta marca, y bueno, esto es lo que tendrá que sobrellevar el equipo para ser contundente de mitad de cancha en adelante, aprovechando el enorme potencial que tiene. Matías, hablando también del Mundial, ¿cree que este grupo, el grupo puede ser algo tramposo? Me refiero a que la excesiva facilidad con que puede tomarse estos rivales puede causar tal vez exitismo, puede mostrar, como le dijera, puede mostrar cierto relajo con respecto a la selección, también pensando que en octavos y en cuartos se pueden enfrentar a rivales más fuertes, ¿no? Se entrecorta, Víctor, ¿eh? Ahí ahora sí se Ahora, escucha, ahora sí. ahora lo esperé. Listo. Le preguntaba que si el rival o los rivales que le toca en la fase de grupos no son nada complicados. ¿Cómo puede tomarse eso, sobre todo psicológicamente, sabiendo que pueden enfrentarse a rivales ya más poderosos en octavos y en cuartos de final? Sí, sin duda. Yo creo que Sabella lo va a tener muy en cuenta. Es un técnico que no subestima jamás a nadie,
que tiene una amplia experiencia en el fútbol. Y es verdad, yo creo que Argentina tendrá que tener en este sentido una gran modestia para jugar ante cada uno de los rivales como si fuesen los más importantes, pero al mismo tiempo saber aprovechar una ventaja. Tener un grupo accesible como el de Argentina le va a permitir, primero, si lo puede resolver rápido los partidos, cuidar a los jugadores más importantes. Segundo, como a priori son partidos en los que Argentina no va a tener que depender de ser áspero en la marca, no va a, o no debería cargarse de tarjetas amarillas, cosa que también es importante pensando en la ronda siguiente. Con lo cual me parece que Argentina, si se toma en serio los partidos, si juega hasta todo aquello que puede hacer, incluso hasta golear a sus rivales si es necesario, y lo hace realmente con seriedad, jugando como Argentina sabe hacerlo, es una gran ventaja tener un grupo como el que le tocó. Pero insisto, la Copa Libertadores, por ejemplo, nos están dando un claro ejemplo que no se puede subestimar a nadie, que nadie es menos que ninguno y que los partidos se puede pensar a priori que se pueden ganar, pero nunca darlos por ganados antes de jugar. Matías, pero también haciendo una relación con Sudáfrica 2010, es muy parecido, ese grupo no era tan complicado. Se desnudaron algunas cosas frente a México y se terminaron de ver todas frente a Alemania. No hay temor con que suceda lo mismo, ¿cómo evitar a que suceda eso? Así es. Sí, bueno, ese ejemplo fue algo paradigmático para la selección. Vos fijate que para Maradona terminó siendo una especie de presagio funesto cuando él unos meses antes de Sudáfrica juega contra Alemania como visitante, gana 1-0 con gol de Higuaín. Ese equipo que paró Maradona fue un 4-4-2. Cuando termina el partido, Maradona dice, ganamos un partido de cuartos de final de Mundial. Cuando llegue ese partido en cuartos de final del Mundial, en lugar de haber mantenido aquel 4-4-2 del partido en el que le había dado resultado, Maradona, insisto esto que había dicho antes, tentado por la posibilidad de tener a Tevez, cosa que usó en la primera fase, que era bastante más fácil después, creo que Diego tuvo temor que se lo acusara de cobarde por quitar a Tevez del equipo y hacer un conjunto un poco más especulativo para jugar contra Alemania. Lo mantuvo y haber alterado aquella formación que le permitió ganar con Alemania terminó empujándolo a un 4-0 en contra que todavía al fútbol argentino le duele mucho. Por eso digo, me parece que sí, que es cierto lo que decís y que en el recorrido también hay que saber leer las alarmas, aquellas que Diego no supo leer contra México y terminó provocando el accidente contra Alemania. Matías, hablando también de un papel fundamental como es la prensa, ¿no? También la prensa, ¿qué ha podido cambiar? ¿Qué cambios se han dado con respecto a 1993, que fue la última victoria argentina importante, que fue la Copa América, a lo que se está viviendo los días de hoy? ¿Se ha movido ese exitismo? ¿Ha sido moderado? ¿Ha bajado? ¿Ha aumentado? ¿Qué ha pasado con la prensa? Sí, bueno, en este caso podríamos pintar algún trazo que nos equipara a todos, por sudamericanos y latinos, con esa cuestión tan pasional que tenemos. En el caso de la prensa deportiva argentina yo creo que ha habido una involución muy importante, se ha inclinado o ha habido una tendencia hacia lo superficial, hacia lo banal, hacia todo aquello que rodea al espectáculo. La presencia de Messi genera que en líneas generales la prensa argentina le demande a la selección una actuación y un rendimiento muy superior a lo que habitualmente podría llegar a ser. Y para colmo de males existe también toda esta circunstancia que no sé cómo es en otros países, pero aquí se ha prostituido mucho la relación del protagonista con el periodista. Antes la relación era de mutua necesidad, ahora el periodista se acerca al protagonista, excede la relación, todo lo que tiene que ver con el vínculo del protagonista con aquel que cuenta lo que sucede, y entonces esto genera que haya un vínculo que al ser más de amistad que de una relación profesional, por supuesto, altera mucho lo que termina conociendo aquel que escucha, el que lee o el que mira televisión para informarse de lo que sucede. En este caso me parece que la prensa deportiva de la Argentina no ha sabido explicarle a la gente cuál es la verdadera situación de la selección nacional. Cuando uno estaba ya hacia fines de los 80, pensaba que Argentina se había transformado en una potencia mundial del fútbol, porque de los últimos 3 mundiales que se habían jugado, de los últimos 4 mundiales que se habían jugado, fue finalista en 3, y 2 de ellos los ganó. La sensación es que desde allá hasta acá, viendo ahora otra vez en retrospectiva, aquello fue una excepción y no la regla, porque fueron esos 15 años de Argentina en lo mejor del mundo y después nunca más, y antes tampoco. Con lo cual Argentina tiene que lograr un lugar de mucha mayor modestia, de mucha mayor serenidad y sobre todo dejar la vanidad de lado para saber que hoy está como mucho en un segundo escalón detrás de Alemania y del propio Brasil. Y si no
y si lo podemos llegar incluso a discutir si no está en un segundo o tercer escalón, si tomamos en cuenta el presente de otros seleccionados. Matías, ¿qué tanto hizo madurar la etapa Bielsa a la prensa argentina? Yo creo que mucho, pero que la derrota en Japón y Corea transformó en lo que debió ser un gran aprendizaje, en una especie de disputa, de batalla, ¿no? Con amigos, aliados y enemigos de los dos bandos, y que esto la verdad es que eh, terminó transformándose en poco productivo. Creo que eso dependió también de cada uno, ¿eh? Yo creo que fue el periodo de mi vida en el que más aprendí de fútbol, pero porque quise tomar ese rol. Aquellos que quisieron dinamitar o torpedear a Marcelo Bielsa porque había quedado afuera, se quedaron en la mera batalla discursiva. Matías, hablando ya para ir cerrando la entrevista de las selecciones suramericanas, de las otras selecciones suramericanas, ¿cómo ve a los equipos, a los otros combinados? ¿Cómo ve a Chile, cómo ve a Colombia, Ecuador, Uruguay? Bueno, la recuperación de Colombia me parece que es fantástica, me parece que además es como que Pekerman encontró la horma de su zapato para el estilo futbolístico que tiene, un equipo que en el pie siente el fútbol que Pekerman declama en la boca, y esto me parece que es una combinación que le puede traer muchísimas satisfacciones a Colombia. También si el pueblo colombiano se permite saber que hay plazo, que se encontraron un plantel y un entrenador que comulgan de una misma manera de entender el fútbol, pero que esto no se traduce inmediatamente en resultados. Estuvo bien en la Copa, ¿no? Esperar que el proceso madure, porque esto también a veces necesita de tiempos. En el caso de Uruguay yo espero una recuperación uruguaya. Uruguay es un equipo que está un poco avejentado respecto de aquel que ganó de manera espectacular la Copa América en la Argentina y que consiguió esa buena actuación en el Mundial, y creo que con un objetivo tan importante como una Copa del Mundo, y además siendo quien es Uruguay en un Mundial que se juega en Brasil, me parece que va a poder recuperar jugadores. Chile es siempre una apuesta a jugadores que cada vez están mejor, que tienen una manera de jugar que encandila, y que ahora está intentando desde Bielsa para acá darle un orden táctico y una disposición, un sacrificio que el fútbol chileno desconocía. Me parece que si eso Chile lo logra sintetizar y transformarlo ya no en un periodo, una forma de juego que Chile se entiende, puede ser esta especie de ADN del fútbol chileno. Chile va a dar muchas sorpresas de aquí al... Y por el lado de Ecuador, la situación si el Mundial se jugara en la altura podríamos hablar de otra cosa, pero se va a jugar en el llano. Y esto me parece que le quita muchas chances. Brasil es el máximo candidato, y bueno, si como uno sospecha puede llegar a tener como aliado fundamental a los árbitros, ahí vamos a tener que empezar a competir por el segundo puesto. Para finalizar, Matías, ¿este es el Mundial de Messi? Debería serlo, está en la edad como para que lo sea. Lo que pasa es que le toca una sede que va a ser muy hostil, y al mismo tiempo una selección que por ahora, de mitad de cancha para adelante, es un interrogante. Creo que él tendrá que hacer que el Mundial sea su Mundial y no a la inversa, no esperar que el Mundial le venga como anillo al dedo. Si no es este, tendrá que ser el siguiente, porque muchos más ya no van a quedar. Por eso uno está ilusionado con que Messi pueda explotar en este Mundial y llevar a la selección a lo más que se pueda, teniendo en cuenta que Argentina da ya desde Italia 90 que no atraviesa los cuartos de final. Muchas gracias, Matías, por esta entrevista. Esperamos que sea el Mundial de las selecciones suramericanas, ¿no? Esperemos que sí, como ya lo fue en la segunda fase el Mundial en Sudáfrica 2010. Un abrazo muy grande para todos y a todo el pueblo colombiano, un país que tuve la suerte de conocer y que realmente es bellísimo.